Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Hola, buenas tardes. Comedores Compulsivos Anónimos OA, Comité de Compañeros de Apoyo de OA México AC, Grupo Virtual Volver a Nacer. Esta es una sesión abierta de información al público. Sean todos ustedes bienvenidos. Me voy a permitir leer el enunciado de CCA-OA. Comedores Compulsivos Anónimos es una comunidad de personas quienes a través de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza nos estamos recuperando de comer compulsivamente en exceso. Damos la bienvenida a todo aquel que desee dejar de comer compulsivamente. En CCA-OA no está afiliada a ninguna organización, sea esta privada o pública, movimiento político, ideología o doctrina religiosa. No tomamos ninguna posición en asuntos externos. En CCA-OA no hay cuotas ni honorarios, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. No solicitamos ni aceptamos donativos externos. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y de los comportamientos compulsivos con la comida y llevar este mensaje de recuperación a través de los 12 pasos de OA a los comedores compulsivos que todavía sufren. Cedo el micrófono a mi compañera Carmen. Adelante, Carmen, te escuchamos. Belia, la presentación. La presentación, cada quien la tiene. Carmen, es Sí. la de... ¿Sí? Sí, déjame. Vamos a compartir aquí lo que ya tenemos nosotros en nuestro ordenador sobre la abstinencia es lo que vamos a compartir. Va a iniciar leyendo en cuanto ella me diga, nuestra compañera Carmen, y posteriormente vamos a compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza de este tema tan interesante para nosotros, los comedores compulsivos, que es la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Para la bulimia también es importante abstenerse de usar laxantes, provocar el vómito o buscar cualquier método para deshacerse de la comida. Abstinencia significa simplemente 3 comidas bien balanceadas al día y absolutamente nada entre ellas. Aún si usted come 5 o 6 comidas pequeñas al día, se aplica el mismo principio. La naturaleza nos dice que el alimento es necesario para sustentar la vida. El comedor compulsivo piensa que la comida es necesaria para soportar la vida. Nuestra experiencia en CCA-OA nos ha enseñado que muchos de nosotros necesitamos un plan de alimentos específico y este es el método mediante el cual nos abstenemos. El plan de alimentos está integrado por los grupos de alimentos que sugeridamente debe revisarse con un profesional de la salud. Me gustaría participar, compañera, en el primero, que es sobre lo de la abstinencia, si me permiten. Bueno, para mí hablar de abstinencia, pues fue algo muy novedoso cuando entré a comedores compulsivos anónimos y darme cuenta que yo como comedora compulsiva siempre estaba comiendo. O sea, yo puedo decir que soy de esas personas que comía una sola vez al día, pero todo el día. Entonces, en realidad, yo no le permitía a mi cuerpo que me diera hambre porque siempre estaba picando. Entonces,
la primer literatura que yo hice dentro del grupo precisamente fue el libro de abstinencia y se me hizo muy interesante porque es abstenerme de comer entre comidas, no comer, no estar picando, no estar visitando el refrigerador o la despensa a cada rato y como quien dice, cerrar la boca desde que finaliza una comida hasta que inicia la siguiente. Entonces a mí se me hizo como que con la ayuda del grupo y con la ayuda de mi poder superior y de todas las herramientas que existen en comedores compulsivos, que yo podía ser capaz de abstenerme de comer entre horas. Entonces, hacer mi desayuno, mi comida y mi cena y no comer ningún alimento entre ellas más que una bebida que pudiera ser agua o café. Eh, y eso me empezó a dar a mí claridad, me empezó a dar tranquilidad, porque la verdad que yo antes de llegar al grupo y, y me puede pasar si descuido mis herramientas y si me olvido de que soy una comedora compulsiva, eh, el estar todos los días entregando mi abstinencia, pidiéndole a mi poder superior que me ayude, porque esta adicción, esta compulsión que yo tengo con la comida es algo superior a mí. Entonces yo necesito tener ese descanso entre comida y comida para que no toda mi vida gire alrededor de la comida como solía pasarme. Entonces, el enterarme que yo podía dejar de comer y que hay alguien que es superior a mí, que me puede ayudar cada 24 horas a dejar de comer compulsivamente, ha sido algo que ha cambiado mi vida para bien. Y este es el objetivo principal de que nosotros estemos compartiendo contigo, que nos estás escuchando y que te sientes desesperado porque todo el tiempo quieres estar comiendo. Hay una solución y la solución uno la puede encontrar en un grupo como el de nosotros, que es de comedores compulsivos anónimos. Eso es lo que quería compartir, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Belia. Muchas gracias, compañeras. Y yo soy Jenny Luna y soy comadre compulsiva. En mi caso, yo aquí anoté mientras Belia compartía dos cosas. La primera es que en mi caso, al igual que ella, yo no era consciente. Y yo creo que eso a fin de cuentas es el primer elemento que yo pude obtener, y es la conciencia de lo que yo realmente, de la magnitud en la cual yo realmente comía. Y para hablar de magnitud, quizás lo mejor es arrancar diciendo que el número de veces que yo comía, yo creía que eran 3 veces. O sea, yo honestamente, yo juraba, yo como 3 veces, pero cuando se me sugirió anotar, no solo un día, sino anotar una semana, todo lo que yo comía, yo decía, uy, otra vez. Ay, mira, y otra vez, pero yo decía, no, pero al principio decía, pero no tengo que contar esos pequeños, una galletita, no tengo que contar un puñito de maní, o no tengo que contar, no sé, una fruta, no, todo, todo, salvo agua e infusiones, era en mi caso. Entonces yo dije, ah, carajo, mira, es que no paro, porque en eso alguien llega y me dice, quiere, y yo no, cuando alguien me decía, quiere, para mí era imposible decir, no, gracias. O sea, no, eso era una descortesía. Yo tenía que tomarlo y que me viera que me lo estaba comiendo y tragando y todo. O sea, no era que me lo dejaba escondido en los cachetes, no. Entonces, el darme cuenta de la cantidad de veces que yo comía me hizo consciente de lo difícil que era para mí comer menos de eso. Y pues bueno, yo creo que ya tendremos otros espacios en donde vamos a hablar de este impacto, porque también la abstinencia tiene un impacto. Yo consumo porque lo necesito, porque no tengo otra manera al principio. Y después cuando se me regalan las herramientas, entonces yo voy echando mano de ellas
y pues entonces ya no necesito comer tantas veces. Entonces todo es todo un proceso bien interesante. Y lo segundo que compartí a Carmen, de que incluso si son 5 o 6 veces, yo por hoy, aunque esté bajo control, yo soy diabética. Y esa diabetes, pues, además de estar en la familia, el gen, yo con mis actos lo aceleré. Yo soy diabética como desde los 30 años, una cosa así. Y de los 30 años hace mucho, en mi caso. Entonces, los doctores a mí me decían, el diabético come 5 o 6 veces al día. Entonces, eso fue lo primero que yo salí cuando se me sugirió un plan de comida. 5 o 6 veces, yo no puedo comer menos de 6 veces porque me muero, caigo aquí en cruz. Con el tiempo y la observación y la toma de conciencia, me di cuenta que en mi caso particular, aunque yo sea diabética, a mí no me sirve comer más de 3 veces al día. Se me altera más la diabetes cuando como con mayor frecuencia por el tipo de persona que soy, no lo sé, o sea, yo no puedo juzgar por los demás, pero sí puedo juzgar por mi propia experiencia. Y a mí, comer 3 veces al día es como lo que me tranquiliza la diabetes, pero también me tranquiliza la mente, porque para un comedor compulsivo, estar pensando, como yo, estar pensando que tiene que ingerir además otro, y ahora otro, y un poquito más, y que no sea tan grande, pero tan pequeño. O sea, mi relación con la comida es compleja como para no poder tener que estar pensando en los tiempos de comida cada rato. Entonces, el concepto de abstinencia para mí fue y sigue siendo muy importante, porque aparte de que simplemente, entre comillas, que ya para un comedor compulsivo como yo es muy difícil decir simplemente como 3 veces al día, también pienso mejor, porque estoy consumiendo lo que me corresponde. Me siento sobria, no estoy requete acelerada, requete pensando, no estoy terminando de comer un alimento y estoy pensando en qué voy a comer en el siguiente tiempo y al día siguiente y en fin. Entonces, todo esto para mí hace que el concebir, el tomar conciencia del concepto de abstinencia y el entender también que la abstinencia se me va regalando, se va fortaleciendo en la medida en la que yo trabajo mis pasos y mis tradiciones y hoy por hoy mis conceptos, hace que cada vez mi abstinencia esté más fortalecida. Muchísimas gracias y es lo que quería compartir. Muchas gracias. Creo que Lili quería hablar, ¿verdad? Sí, gracias. Muy buenas tardes. Soy Lili, comedora compulsiva. Para mí, en esta parte en que nos comparte Carmen, de que para la bulimia también es importante abstenerse de usar laxantes. Eso para mí fue completamente nuevo. Yo pensaba que los bulímicos únicamente eran los que vomitaban y a mí en ese aspecto de vomitar no se me dio para nada. ¿Será que porque como soy muy blanca, se me notaba en los ojos, salía del baño con los ojos rojos, rojos, botados como sapo, y no era posible que alguien no notara que yo estaba haciendo ese intento? Ese fue el motivo porque no me fui por ese camino, pero sí me fui por lo que llaman aquí, por los laxantes, que provocaba que tenía que ir al baño y querer sacar todo lo que había comido. El abuso de esos laxantes me llevó a complicaciones físicas, me llevó a que mis intestinos llegaran a paralizarse y después tener ese problema de sin medicamento no puedes ir al baño. El descubrir yo todas estas cosas de la bulimia me ayudó a conocerme un poquito más. En la abstinencia, por ejemplo, que me decían que significaba 3 comidas bien balanceadas al día. Al entrar a comedores compulsivos, yo creía imposible que me dijeran que era nada más esto, que no había dieta. Yo a cualquier lugar a donde había ido en toda mi vida, lo primero que hacían era me medían, me pesaban y me ponían una dieta. Y para mí era seguir instrucciones de otras personas, lo que en ocasiones llegaba a funcionar,
pero cuando se terminaba esa dieta era rebotar y alcanzar los pesos máximos. Llego a comedores compulsivos y me dicen 3 veces al día, sin nada entre comidas. Y al principio se escuchó tan fácil que dije, pan comido, pues no. Para aguantar del desayuno a la comida fue terrible porque entonces no estaba drogada como estaba todo el tiempo con el alimento. Y cualquier cosa que pasara en mi vida tenía que afrontarlo sin esa droga que es la comida para mí. Tuve que aprender a manejar mis emociones para poder lograr esta abstinencia del 3-0-1, las 3 comidas con cero entre comidas. Tuve que trabajar mucho mis emociones, los pasos, agarrar todas las herramientas para poder lograr esas horas sin alimento, el desayuno, la comida, de la comida a la cena, poderme abstener. Y eso estaba con esa abstinencia, claro que no perfecta, no era perfecta y había muchas recaídas, había muchos resbalones, pero poco a poco con el avance de los pasos, con el amadrinamiento, con todas y cada una de las herramientas que tiene el programa, pude avanzar hasta que se cumplió del desayuno a la comida. Y para mí fue el mayor de los logros el haber aguantado. Al principio le pedía yo a mi poder superior, ayúdame con esta siguiente hora, ayúdame con esta media hora, ayúdame con esto, con este siguiente tiempo, porque yo sentía que no podía. Y más cuando llegaban las depresiones o tenía los problemas encima, la comida para mí siempre había sido la compañera y el refugio perfecto. No había nadie que viniera y me consolara. Y si llegaba alguien y quería platicar conmigo, no era el mismo efecto que tenía la comida en mí. Para mí la comida era, era el apapacho que yo necesitaba y era lo único que conocía desde que era niña. De esa manera era la manera en que yo aliviaba dolores físicos o emocionales, cualquiera de los dos. Muchas gracias, compañeras. Con esto comparte. Adelante, Carmen. Muchas gracias. Soy Carmen y soy comedora compulsiva. Pues lo que dicen mis compañeras, pues la verdad es que yo me reflejo mucho en todo lo que han dicho. Eh, para mí fue importante entrar a comedores compulsivos porque yo había bajado 18 kilos y después de un tiempo yo ya había, de esos 18 que yo había bajado, ya llevaba 9. Entonces empecé yo a ver qué era lo que a mí me pasaba. Mientras estuve, porque estuve con una nutrióloga, este, pues sí, yo llevaba bien mientras ella estaba yo en control. Pero cuando cuando ya me dieron de alta y ya me dijo, bueno, pues ya está aquí, ahora, bueno, pues también hay que caminar uno solo, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo empecé a tener permisitos y dentro de mi dieta, que ahora yo no le llamo dieta, es un plan de alimentos, para mí es mi plan de alimentos. Entonces, puede ser, el plan de alimentos puede ser 301, es decir, 3 comidas al día, cero entre comidas, pero también a criterio de la nutrióloga que te está guiando, puede ser 401, es decir, tu desayuno, una colación, tu comida, y la cena. Esos son los 401. ¿Y qué quiere decir? Que nada entre comidas, nada de ello entre comidas. Entonces, para mí fue muy bueno tener mi plan de alimentos porque yo ya no estaba pensando qué iba a comer, qué voy a comer y si de pronto se venía un antojo a mi mente, pues no.
decía yo, no, aquí tengo mi plan de alimentos y tengo que sujetarme a él. Lo que a mí me pasaba es que ya, pero para esto sí, ya hay que conocer un poquito más comedores compulsivos anónimos. Por eso es que se nos invita a estar, a pertenecer, a entrar a juntas, empaparte un poquito más, porque no es fácil. Es un programa de acción donde no debes de rendirte, tienes que seguir determinados pasos, determinadas eh, em, lineamientos que tenemos, herramientas para poder cumplir con tu plan de alimentos. Entonces, pero ya lo que a mí me estaba pasando, y para esto sí debes de conocerte, y por eso existe Comedores Compulsivos Anónimos, porque de pronto hay algunos alimentos que nos causan determinada compulsión y que al comerlo, aun cuando sea un alimento sano, a nosotros por nuestra naturaleza nos causa una compulsión y nos invita a seguir comiendo. Y eso era lo que me pasaba a mí en una de las, en una de la colación que me había dado la nutrióloga. Y eso yo lo aprendí aquí, yo lo conocí aquí, lo reflexioné y lo entendí, que este alimento, pues yo no lo podía comer, pero ¿qué podía? Pero no por eso, no tenía yo que hacer mis 401 al día, sino que esa colación que a mí me estaba causando un poco de compulsión, la podía yo sustituir por otra que no tenía yo, que no me causaba ese mismo sentimiento de andar comiendo comidas. Entonces, para mí fue muy importante tener mi plan de alimento y decir, bueno, mañana yo me toca esto y me programaba para yo tener mi alimento. Esa es la acción que yo necesito ponerle y necesito dedicarme a ella, pues para tener mi plan y cumplirlo. Y claro que de pronto vienen antojos y vienen a la cabeza ideas de decir, pues cómete esto, te lo mereces. Y para eso tenemos las herramientas, pero son pasos que tenemos y son herramientas que nosotros vamos utilizando para irnos tranquilizándonos y poder llevar, cumplir nuestro programa y nuestro plan de alimentos. Eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeras. Continuamos con la lectura, Carmen, por favor. Ok, continuamos con la lectura. Entonces dice, ¿qué es la abstinencia? Nuestra experiencia en comedores compulsivos anónimos nos ha enseñado que muchos de nosotros necesitamos un plan de alimentos específico. Y este es el método mediante el cual nos abstenemos. El plan de alimentos está integrado por todos los grupos de alimentos que sugeridamente debe revisarse con un profesional de la salud. En CCAOA ofrece apoyo al recién llegado para tratar un día a la vez tanto los síntomas emocionales como físicos del comer compulsivamente, ya que para perder peso cualquier plan de comidas es aceptable. Cada quien elige su propia abstinencia. Hablando de alimentos, podemos elegir de qué nos gustaría abstenernos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Me abstengo de comer harinas, de comer azúcar refinadas. Me abstengo de tomar café. Me abstengo de tomar refresco, de comer dulces. Me abstengo de masticar chicle, de comer picante,
asistir a comidas tipo buffet, de comer frente a la computadora, de comer frente a la televisión o leyendo cualquier otro distractor, de comer de pie, de comer deprisa. Me abstengo de saltarme alimentos o dejar demasiadas horas entre cada uno de ellos. Y me abstengo de comer entre comidas. Son algunos ejemplos de lo que nos podríamos abstener. Hablando de los comportamientos, algunos ejemplos también podrían ser que me abstengo de criticar a las personas, me abstengo de enojarme sin medida, me abstengo de faltar o de permitir a otros me falten al respeto, decirme palabras ofensivas, me abstengo de no dormir a mis horas, pasarme o medirme insistentemente cada que puedo, de pesarme, de subirme a la báscula, me abstengo de ello. Compartir tiempo con personas que no evitan tratarme con desprecio. Ser egoísta con los demás. Usar las redes sociales en exceso. Me abstengo de ser perezoso. Hasta aquí podemos compartir. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, compañeras. Nuevamente, Jenny, una comara compulsiva. Este es un tema muy, muy, muy profundo. Aunque simplemente sean líneas, ahora que Carmen las iba describiendo, me iba como, como entrando en una cierta o tipo de melancolía de recordar todos estos procesos, porque esto es un poquito a poco, esto es un poquito a poco y de repente al menos yo de repente estoy aquí en un punto y a veces reniego del punto en el que estoy, pero cuando reviso este tipo de información, me doy cuenta de todo el camino que se ha ido andando y de todo ese camino, pasito a pasito, a veces 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás, pero si sigo viniendo, si sigo trabajando, la situación va cambiando. Y acá, cuando Carmen describía el concepto del plan de alimentos, pues obviamente para mí es vital, el plan de alimentos es vital. Yo no puedo dejar, yo como persona que tiene un desorden alimenticio crónico, incurable, pero sí recuperable, yo no puedo dejarle a la suerte lo que voy a comer. Yo tengo una necesidad de saber que en mi alacena o en mi refrigerador están los alimentos que yo necesito para prepararlos o para tomarlos, dependiendo de cómo sea mi posibilidad. En mi caso, yo es prepararlos, pero además que la compra se hizo de acuerdo a ese plan. Entonces, el plan no es solo una lista de lo que voy a comer, sino que esa lista implica compra previa, porque así yo tengo que comer una ensalada, pero resulta que abro la refri y lo que hay es un limón podrido y una zanahoria vieja. Entonces yo, sí, entonces no puedo, yo quería, pero no puedo. No, pero es que el plan implica que yo tengo que ir y hacer mi compra considerando tamaño, cantidades, lo que me voy a comer, en qué momento voy a comer qué para evitar que esa zanahoria se me pudra o ese limón se me ponga así viejo y además tenga yo el alimento necesario y no tenga esa excusa. Eso es interesante porque antes yo pensaba en la comida como en el antojo que yo tenía. Hoy pienso en la comida brevemente, pero más que todo en lo que yo necesito tener en mi alacena, en mi refrigerador, para poder consumir lo que yo necesito para tratarme con respeto. Porque en esto de los comportamientos que señalaba Carmen también, el mayor irrespeto que yo después entendí que yo hacía conmigo misma es creer que mi cuerpo era un basurero. Y yo más de una vez lo llegué a decir, yo aguanto lo que se ponga, mi cuerpo es como un camión de basura, échele lo que quiera y va a ver que nada le pasa. Eso cuando uno es joven puede suceder por un tiempo,
pero luego empiezan las consecuencias de ese comportamiento, que definitivamente para mí no fueron nada agradables. Pero luego entonces, nada más quisiera destacar acá que la abstinencia, o sea, hay un concepto de abstinencia que se maneja a nivel general en comedores compulsivos, que es esta que hablábamos anteriormente: 3 comidas al día, o 5 o 6, las que sean, 3 tiempos, y nada entre comidas, salvo agua, qué sé yo, bebidas no azucaradas, o sea, hidratación, básicamente. Pero luego, para yo poder lograr esa abstinencia, con la ayuda de todas las herramientas, una de las herramientas fundamentales es seleccionar qué alimentos a mí me impiden hacer esto. En mi caso, yo creo que ya lo había mencionado, para mí el dulce de leche sería imposible, la cajeta, ya me explicaron que en México se le dice cajeta. Para mí es imposible tener en mi casa eso y suponer que yo voy a comer 3 veces al día, porque yo voy a comer hasta que eso se acabe. Y después, por culpa y vergüenza, voy a comer más veces. Entonces, tengo que hacérmelo fácil y sacar de mi plan esos alimentos que yo sé que, aunque me gusten mucho, me van a impedir comer mis 3 veces al día. Me van a impulsar a comer más veces al día. Y el comer más veces al día, en el fondo, para mí, implica estarme drogando, porque esos alimentos generalmente son altos en azúcar, generalmente son altos en carbohidratos refinados. ¿Por qué razón? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero no es tan relevante. Nosotros generamos la información de que tenemos una alergia a esos alimentos. Podría explicarlo científicamente, pero no tiene sentido. Es más sencillo de entender. Si eres alérgica, te estás amando, te estás respetando, consumiendo esos alimentos y sabes cómo te van a poner. Si, como dice el meme, si sabe cómo me pongo, ¿para qué me invita? Pues eso precisamente es lo que yo hago: invitarme a comportarme como me pongo cuando no sucede esto. Entonces, facilitarme es fundamental. Muchas gracias. Lilia, le doy el pase. Muchas gracias, Jenny. Gracias por compartir. A mí en esto de la abstinencia, cuando me hablaron de que tengo que hacer un plan alimenticio, para mí hacer mi plan alimenticio fue un descubrimiento grande porque yo ya sabía lo que tenía que comer. Después de tantos años de ir al nutriólogo, de ir con médicos, algo se me tenía que pegar. Y fue esto, el saber exactamente qué alimentos me hacían daño a mí, me hacían reacción alérgica. Y claro que para empezar fue el azúcar y fue las harinas. La combinación de esos dos, pues es algo terrible para mí. El, el ir a alguna reunión y no tener y no poder comer eso que ofrecen era terrible al principio, pero estaba yo bien consciente de que todos estos alimentos eran para las personas normales y yo no era una persona normal. Entonces, hacer mi plan alimenticio también me liberó muchísimo de estar pensando todo el día qué voy a comer. Porque apenas estaba desayunando y ya estaba pensando qué voy a comer en la tarde y qué voy a cenar y mañana qué voy a comer. Se me iba todo el santo día pensando en qué iba a comer en la siguiente y en la siguiente. Y al darle esa rienda suelta a mi imaginación, me generaba infinidad de cosas que hasta babeaba. Me las comiera o no, yo ya estaba babeando por todo eso que me estaba imaginando. Al hacer mi plan de alimentos y tenerlo por escrito, tener qué voy a desayunar este día, esto y esto, yo ya lo tengo listo, yo ya estoy preparada para el día siguiente para decir, esto me toca desayunar esta proteína, este carbohidrato, y ya no gasto mi tiempo y mi cabeza está un poquito más descansada de estar pensando en los alimentos. Me ayudó muchísimo para estar preparada el fin de semana que me tocaba ir al supermercado y tener lo necesario para mí. Al principio me costó mucho el apartar del presupuesto familiar para yo poderme surtir de lo que yo necesitaba, pero porque consideraba que estaba haciendo un gasto inútil. O sea, es que, ¿cómo voy a gastar para mí? ¿Cómo? Eso era una desvalorización a mí misma tremendo, el no valorar lo que yo merecía, no valorar
que yo merecía comer sano y que si yo merecía comer sano, yo podía traer de ese súper lo que yo necesitaba, que eran frutas, que era todo lo necesario para el plan que yo había elegido. Y dentro del plan que yo elegí, empezaron a saltar cosas que yo no tenía prevista, como por ejemplo que el café estuviera generando más ansiedad que otra cosa. Al principio yo tomaba el café y era, ay, me va a despertar, qué rico, qué relajado. Pero cuando ya llegué a un exceso que ya de repente eran 7, 8 tazas, ya perdía la cuenta y no sabía qué estaba pasando con ese café. Tuve que analizarme nuevamente y saber que estaba tomando esa bebida también para tranquilizar mis emociones. Sentía angustia, sentía miedo nuevamente y agarraba el café. Entonces ya no era el carbohidrato grande, ya no era lo que siempre había comido, era un líquido. Y ese líquido, aunque parecía que no me estaba haciendo daño, claro que sí, mi sistema nervioso se alteró tremendamente por tanto consumo de café, que en la noche terminaba como loca, no podía ni dormir, y aparte con una ansiedad que la sentía mi cuerpo, inmediatamente me iba a la cocina, analizando y buscando el por qué tenía que tener esa taza de café en mano. Me di cuenta que era también emocional, que ese café traía traía recuerdos de cuando me sentaba en la mesa y me echaba un cafecito con mi mamá. Y esas emociones se regresaban con el simple hecho de tener la taza en la mano. Entonces me di cuenta de que poco a poco iban saliendo alimentos que yo pensaba que no me hacían daño, que no eran altos en carbohidratos, que no eran dañinos para nadie supuestamente, pero para mí sí. Entonces el autoconocimiento es lo que más me ha ayudado en esto del plan alimenticio. Muchas gracias, con esto les comparto. Muchas gracias. Me gustaría compartir sobre el tema de que cada quien elige su propia abstinencia. Bueno, yo soy Belia, soy comedora compulsiva y el darme cuenta, cuando yo entré al programa y dije, nuestro programa se basa en Alcohólicos Anónimos, entonces nosotros cambiamos. Cuando nos abstenemos decimos, me abstengo de comer compulsivamente, los alcohólicos dicen de beber alcohol, entonces un comedor compulsivo no puede dejar de comer del todo, o sea, necesita alimentarse. Y yo no entendía cómo yo iba a poder estar abstinente. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento y fue aprender, y ha sido un gran descubrimiento de mí misma, es un camino de autoconocimiento, darme cuenta también de los alimentos que a mí me compulsan. Yo tenía etiquetado siempre que me ponía a dieta, decir, bueno, no voy a comer harina, no voy a comer harina, ¿no? Que es como que lo común que compulsa a la gente. Pero en realidad yo tengo muchos alimentos que a mí me compulsan. A mí me compulsan mucho todo lo que es cremoso, me compulsa mucho lo frito, lo grasoso. Entonces, en realidad no es nada más lo que tiene harina. Pero a medida que uno va descubriendo qué alimentos le causan compulsión, es como uno puede ser precisamente su plan de alimentos, porque lo que nosotros hacemos dentro del grupo no es una dieta. Bueno, yo para empezar experimenté creo que yo soy una persona tengo más conocimiento que un nutriólogo sobre lo que es la alimentación, pero el conocimiento no es suficiente porque yo soy una persona adicta a la comida y yo soy una persona que no tiene la suficiente fuerza de voluntad. No tengo eso, yo necesito de un poder superior a mí que me ayude a recuperar mi sano juicio. Entonces, en cuanto a la comida, es darme cuenta cuáles son mis alimentos que me compulsan y elegir precisamente eso, mi abstinencia, hacer un plan de alimentos, darme tiempo para adquirir o que me traigan esos alimentos y tener lista la comida para cuando me toque comer o tenga hambre,
es dentro de mis 3 comidas, entonces yo alimentarme con los alimentos que me hacen bien. También hay algo que yo al principio no entendía de abstenerme de conductas compulsivas. Entonces, hace ratito mi compañera Carmen leyó algunas conductas que me llevan a la compulsión. Por ejemplo, algunas conductas a mí que me llevan a la compulsión es cuando pierdo la conciencia. Por ejemplo, el estar viendo la televisión y estar comiendo. Yo puedo comer muchísimo si no me doy cuenta de lo que estoy comiendo. Entonces, todo esto de las herramientas, porque también la abstinencia es parte de las herramientas, porque el plan de alimentos es una herramienta de recuperación y dentro del plan de alimentos pues está la abstinencia porque uno va eligiendo lo que le hace bien y lo que es sano para tener esa claridad mental y esa estructura que se va complementando con todas las herramientas. Entonces, el escribir en ese plan de alimentos lo que me conviene comer me da a mí mucha tranquilidad porque yo tengo que entender que yo comía porque tengo una necesidad espiritual. Yo comía cuando estaba contenta, quería comer cuando estaba triste, cuando hacía frío, cuando hacía calor, cuando estaba feliz, cuando estaba enojada. Entonces, a mí todo me lleva a querer comer. Entonces, en lo que me ayuda a mí la abstinencia es precisamente en tener como que esa orden, esa estructura, esa línea y no salirme de ahí. No es algo sencillo porque yo quiero excederme muchas veces en lo que como, pero aquí está mi poder superior que de muchas maneras me habla a través de mi madrina, a través de mis compañeras, a través de las herramientas de asistir a una junta y escuchar a otro compañero y reflejarme en lo que él dice, porque al final de cuentas, cuando asistimos a una junta nos damos cuenta que todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, todas las herramientas que hay dentro del grupo, en este caso nuestro grupo Volver a Nacer, que es un grupo virtual y que desde casa nosotros podemos escuchar las juntas y nutrirnos espiritualmente, porque esta es una enfermedad que no solamente es física para cuando una persona tiene exceso de peso, ya lo dijeron, también puede haber gente que está muy, muy delgada, que es comedora compulsiva o que es bulímica o que es anoréxica. Entonces, tiene varias facetas esta enfermedad y yo me siento, la verdad, muy agradecida con mi poder superior que me haya traído hasta aquí y es por eso que nosotros a través de este programa estamos haciendo un servicio, porque no es nada más quedarme con lo que me dieron, sino también regresarlo. Yo sé que este programa lo va a escuchar una persona que tiene mucha necesidad, que tiene la necesidad de poner el control de la comida en alguien superior a él, como me pasó a mí y como me pasa cada 24 horas, porque esto no es algo que yo pueda decir, bueno, ya estuve abstinente algunos días o a lo mejor unas semanas y entonces ya estoy curada. Nunca me voy a curar. Esto es una enfermedad que requiere que yo esté consciente que cada 24 horas la tengo que trabajar y es más sutil que el alcohol, porque, insisto, no puede uno dejar de comer. Entonces, eso es lo que puedo compartir, compañeros. Muy contenta, la verdad, me siento de estar compartiendo con todos ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo soy Carmen, comedora compulsiva, y yo les comparto sobre estos temas. Miren, para mí es muy importante cuidar mis emociones. Yo puedo tener mi plan de alimentos y puedo estar muy aplicada en él y llevar mi 301 o mi 401 de común acuerdo con la nutrióloga, de acuerdo a mis necesidades diarias de calorías que se requieren para, para llevar eh, eh, para llevar la actividad. Pero yo tengo que tener mucho cuidado en mis emociones. A mí las emociones
sobre todo, no tanto las de tristeza, porque más bien las de tristeza como que se me va un poquito el apetito, pero las emociones de alegría, esas emociones eh, muy exacerbadas, alegres, me llevan a comer. Entonces yo tengo que estar muy cuidadosa de no caer en ese tipo de conductas, porque empiezo con los antojos y empiezo poco a poco a salirme de mi plan. Bueno, y entonces tiendo a tener actitudes compulsivas. Para mí es muy importante cuando yo tengo también, aparte de esas emociones de tanta alegría, cuando yo tengo mis compromisos sociales, mi dinámica social con amigas en mis diferentes grupos, tengo que tener mucho cuidado en las conductas. Me gustan estas sugerencias porque tengo que tener cuidado de criticar a las personas, porque determinadas conductas luego empiezo, cuando ya las tengo, mientras estoy haciendo mi dinámica social, em, cuando caigo en determinadas conductas, empiezo a decir, ay, caray, esto no debía haberlo dicho, me enchalequé o me enganché en una conversación que no, o hablé de más, o estuve de chismosa hablando de gente que no, a mí qué, o sea, yo cuido lo mío, mi parte, lo que hace las demás personas no es de mi incumbencia. Cada quien es responsable de lo que hace. Entonces yo tengo que cuidar mucho de esas actitudes que a veces ya cuando uno está con la dinámica, con las amigas y platicando aquí, a veces es muy fácil que yo me vaya y no me puedo desafanar inteligentemente de eso. Entonces, eso es lo que tengo que tener mucho cuidado, porque este tipo de conductas a mí me llevan a la comida. Entonces, sí tengo que estar presente, no andar con actitudes cuando estoy en mi dinámica social, no andar con actitudes de egoísmo, andar comentando cosas que no. Entonces, bueno, no solo es la abstinencia de comer, sino también es abstenerme de conductas que me puedan a mí llevar a un desorden emocional que al final termina en comer compulsivamente. Y bueno, estoy muy contenta de comentarles a ustedes mi experiencia y muchísimas gracias por haberme escuchado. Continuamos con la lectura, compañera. Estamos grabando. Permítanme tantito. Sí, Adelante, adelante. ¿nos vamos al cierre? ¿Nos vamos al cierre? Sí, nos vamos al cierre. Perfecto. Cierre de junta. El tiempo se nos ha terminado. Ofrezco una disculpa a aquellos que no pudieron participar. Para terminar, recordemos que todo lo que hemos escuchado es confidencial y representa opiniones puramente personales. Podemos llevarnos lo que nos sirva y desechar el resto. Agradecemos su atención y nos ponemos el broche final a este encuentro con la declaración del yo soy responsable y la oración no religiosa de la serenidad con la que acostumbramos a cerrar todas nuestras reuniones. Sembremos, Dios nos bendecirá con lluvia en algún lugar. Si gustan abrir sus micros para que nos acompañemos todas en la declaración. Dice, declaración de la responsabilidad.
siempre extender la Siempre mano extender la mano y el corazón corazón de de comedores compulsivos anónimos o o a a todo todo aquel que aquel que comparte comparte mi mi compulsión. compulsión. De Esto De esto esto yo yo soy soy responsable. responsable. Y la oración de la serenidad. Dios, Dios, concédeme la concédeme la serenidad serenidad para para aceptar las aceptar las cosas cosas que que no no puedo puedo cambiar. cambiar. Valor valor, Valor para para cambiar cambiar las aquellas que que sí sí puedo puedo. y Y sabiduría sabiduría para para reconocer la reconocer la diferencia. diferencia. Hágase tu Hágase tu voluntad voluntad. y no y la no. mía. Muchas Te- gracias. Gracias, compañeros. Les comento, grupo virtual, somos del grupo virtual Volver a Nacer. Tenemos juntas de recuperación por Zoom todos los días a las 8 y 10 de la mañana, 7 y 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Los esperamos. Tenemos un enlace directo de ingreso disponible en el www.ccaoamexico.com/virtual Volver a Nacer. Búscanos en Facebook en diagonal CCAOA México y también estamos en YouTube como Grupo Volver a Nacer de CCAOA. Números de contacto de servidores Volver a Nacer, Coordinadora General Ceci Flor, 521 56 10 37 18 15 y Roy Cintia Smith, 521 656 264 34 19. La Oficina Intergrupal, Comité de Compañeros de Apoyo a México, AC. Muchísimas gracias por acompañarnos y estamos muy felices de compartir con ustedes. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Muchas gracias. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.